Bueno, buenas tardes, Jesús, Rafael, Israel, es un gusto tenerlos aquí. Y bueno, bienvenidos al curso de preparación para el TOEFL ITP. Les voy a decir cómo vamos a hacer esto del curso. ¿Ok? ¿Alguien aquí ha tomado un curso de preparación para el TOEFL anteriormente? No, nobody. Ok, perfecto. No, nunca. ¿Alguien aquí ha tomado el TOEFL? No, ¿Alguien ha dicho que sí? No, nadie, creo que solo No. Diana. Ok, yo el Cambridge. Ujú. Cambridge. Perfecto. Ese es más difícil, siento yo. Ok. Bueno, el examen se llama TOEFL ITP, ¿verdad? Es un examen de tres habilidades que son reducidas a primero listening, luego gramática y luego reading, comprensión lectora. Claro, tienen diferentes nombres, ¿no? Por ejemplo, a la listening le dicen listening comprehension, ese es como el nombre apropiado. Y la de gramática no le dicen grammar, le dicen structure and written expression. Y finalmente tienen la última sección que es de Reading Comprehension. Son tres partes el TOEFL. A mucha gente les encanta el TOEFL porque no descalifican su speaking y eso es bueno. Digo, para las personas que son como doctores, científicos, pues la verdad no necesitan hablar mucho, solo es como leer artículos y poder mm, traducir o interpretar esa información en los artículos. Pero ustedes, cuando los entrevisté, todos hablaban bien. Así que eso es un plus. Ustedes siento que en cualquier examen les iría bien, aunque tuviera partes de speaking o partes de writing, de escribir. Pero miren, les voy a contar sobre cada sección un poco. Si gustan, lo pueden anotar para que sepan qué es lo que van a esperar de cada parte. Y si no, no se preocupen, yo les voy a tomar una captura y les voy a mandar la información, pero les voy a decir desde ahorita, cuanto más anoten, mejor va a ser para ustedes y su memorización, ¿ok? Como que activar eh, esa actividad de escribir te ayuda más con la memorización de lo que vas aprendiendo. Entonces les comento, en la parte de listening, esta parte más o menos toma unos 30, 35 minutos, ¿ok? 30 y 35 minutos. Es prácticamente un audio corrido. Entonces, aquí lo que pasa en la primera sección del TOEFL, cuando ya van a empezar a hacer el examen, les van a decir todas las instrucciones, les van a decir las reglas, que, bueno, tienes que estar en la computadora, tienes que estar con el teléfono, no puede haber nada de ruido. Si alguien entra mientras estás haciendo el TOEFL, te descalifican inmediatamente. Si escuchan un ruido, te descalifican. Entonces tienen que estar en un lugar muy tranquilo para que no sospechen que están haciendo trampa, porque los van a estar observando durante todo el examen. Pero ya que les hayan dado las instrucciones, la primera parte que van a hacer es el listening comprehension y es un audio corrido. Entonces, lo que pasa aquí es, empiezan a poner el audio y ya tienes tú que ir escuchando y contestando las preguntas. El de listening comprehension, esta parte tiene tres secciones. Y es importante que conozcan las secciones porque se contestan de diferentes maneras o para encontrar la respuesta, cada sección tiene diferentes como tácticas, como, no sé, una sección necesitas prestarle atención al último que dicen. En otra sección tienen que prestarle mucha atención a en qué ambiente están hablando. En otra sección tienen que prestarle mucha atención a lo primero que se dice. En otra, en solo lo que dice una persona. Entonces, cada sección tiene sus habilidades y luego hablaremos de esas habilidades. Pero las tres secciones de Listening Comprehension son estas. Las voy a escribir en inglés y ya les explico lo que significan cada una. La primera sección
del listening es la de short dialogues. Short dialogues son como conversaciones cortas, tal vez solo unas 3 líneas. Una persona dice algo, otra persona dice otra cosa y le responde y ya. Ese es como, son 2, 3 líneas más la pregunta que te hace el narrador. Luego tenemos long conversations. Aquí sí ya son como conversaciones de 30 minutos a 2 minutos, perdón, 30 segundos a 2 minutos. Y van a escuchar a 2 personas hablando de algún tema. Normalmente los temas son como temas académicos o temas del trabajo. Y la última sección de listening es la parte de long talks. En la parte de long talks, aquí solo una persona está hablando en el audio y tienen que prestar atención a lo que esa persona dice. Lo de short dialogues, eso va a ser lo más fácil para ustedes. Luego haremos un examen diagnóstico para lo de listening, como lo hicieron de lo de gramática. Y estoy seguro que lo de short dialogues va a ser lo más fácil porque solo son 3 líneas, 2, 3 líneas, y te hacen la pregunta, tú contestas. Pero lo de long conversations y long talks sí va a ser un poco más complicado porque tienes que memorizarte muchas cosas. Porque en los long conversations y los long talks, los audios son largos y tú no sabes cuáles son las preguntas que te van a hacer. Normalmente es así. Escuchas la conversación y ya cuando termine la conversación, el narrador te hace las preguntas y tú tienes que contestarlas, pero nunca sabes las preguntas hasta después de la conversación. Y normalmente son como unas 2, 3, 4, 5 preguntas por cada conversación larga y pues ciertos detalles se te pueden olvidar. Pero yo les voy a decir qué partes son las más importantes para que presten atención a esas partes, porque igual que todo, no necesitas entender cada palabra o cada cosita de la conversación o de la plática, con que entiendan ciertas cosas, las más importantes, ahí podrán normalmente encontrar sus respuestas para sacar mejores puntos en esta parte. Y bueno, eso es el listening. Eso probablemente lo haremos cuando terminemos la segunda parte. ¿Tienen alguna pregunta de lo de listening? De momento, ok. Muy Todo bien. bien, Israel, ¿todo bien? Ok. todo bien, gracias. Sí, la primera parte es la parte de listening comprehension en el examen, pero nosotros no empezamos con esto porque es más importante darle prioridad a la parte de structure and written expression, que es lo que haremos como estas próximas 2 semanas. Y es importante porque es fácil aprender gramática, es fácil aprender estructuras porque son como fórmulas, son patrones. Eso es fácil de aprender. Lo que sí sería muy difícil mejorar, por ejemplo, en un mes va a ser muy difícil mejorar su comprensión oral o su comprensión lectora. En un mes es muy difícil, que necesitan practicarlo bastante, bastante. Tienen que leer mucho y escuchar mucho el inglés para mejorar esas partes. Pero la parte de gramática, ahí sí hay como mucha oportunidad de mejorar bastante en solo un mes. Entonces le vamos a dar mucho enfoque en eso para que saquen más puntos. Y lo de listening y reading, también les voy a enseñar cosas importantes, pero esas son como más como tácticas o estrategias de cómo encontrar las respuestas de esas preguntas. Bueno, la parte de Structure and Written Expression es de 25 minutos y tiene 2 secciones. Tiene la parte de Structure y la parte de Written Expression. Y eso es lo que ustedes hicieron. Las primeras, que son 15 preguntas, solo son de estructura. Ustedes tienen que elegir la palabra que va en la línea o las palabras que van en la línea para que la oración sea correcta. Y en la parte de written expression tienen que elegir la palabra o frase
qué está mal en la oración. Ya le dan la oración completa, pero ustedes tienen que elegir qué está mal. Igual les enseñaré cómo contestar estas preguntas y les ayudaré a mejorar su estructura y sus expresiones escritas. Y finalmente, la parte de reading. La parte de reading es de 55 minutos y solo es una sección. Solo es una sección. Aquí es un poco complicado porque son 50 preguntas y 5 artículos. Entonces, prácticamente tienen 1 minuto para cada pregunta y 1 minuto para leer los artículos. Y está bien solo 1 minuto para los artículos porque, bueno, esto se los explicaré cuando empecemos a ver lo de comprensión lectora, pero no necesitan entender todo el artículo, no necesitan entenderlo. Me acuerdo que, creo que algunos de ustedes ya se los dije cuando los entrevisté, me acuerdo que cuando yo tomé el TOEFL por primera vez, me confié con la parte de comprensión lectora porque dije, no, pues yo entiendo todo esto, es mi primer idioma, pero me tardé bastante contestando las preguntas. Ya solo faltaban como 10 minutos en esta parte y me faltaban leer 3 artículos y contestar como unas 30 preguntas. Y obviamente ya como las últimas 20 preguntas ya no las pude contestar porque se me acabó el tiempo. Todo porque yo quería entender todo lo del artículo. Y desde ahorita les voy a decir que no necesitan entender todo. Al contrario, no quiero que lean el artículo. Solo quiero que lean ciertas partes del artículo que igual yo les voy a enseñar. Porque si leen todos los artículos, leen todo el artículo, perdón, se les va a acabar el tiempo. Entonces, normalmente, cuando, bueno, ahorita que ya tengo más experiencia con el TOEFL, normalmente lo que yo hago es leer la primera oración de cada párrafo y ya con eso tengo como la idea principal del artículo. Y ya normalmente con esas ideas principales puedo contestar la primera y la segunda pregunta sin tener que leer nada más que las primeras oraciones. Y luego las demás preguntas del artículo, las otras 6 preguntas, 9, 7 preguntas, normalmente tienen que ver con cosas específicas como qué significa esta palabra en esta línea o a qué se refiere esta palabra aquí. Y esas preguntas pues las puedes buscar en la línea o en la sección y con el contexto puedes encontrar la respuesta. Y así nada más como que le vamos sacando partes al artículo para poder contestar esas preguntas sin tener que leer todo el artículo. Y así le vamos a hacer nosotros. Y les voy a enseñar todas esas habilidades para que las vayan también anotando. Y bueno, básicamente este es el TOEFL ITP. Así es el examen. Lo van a hacer en línea, desde casa. Y bueno, ¿alguna pregunta sobre esto? No, Jesús, Carlos, Rubén, no. Ok, Todo bien, todo bien. perfecto, perfecto. Bueno, con este curso, lo que vamos a hacer es practicar las habilidades más importantes para mejorar su listening, para mejorar su gramática y para mejorar su comprensión lectora. Porque cada habilidad tiene como subhabilidades. Me acuerdo que más o menos hay como unas 60 habilidades para el listening. Les voy a enseñar a qué me refiero. Una captura antes de movernos. Ahí. Te les mando esa información. Les mandé un libro hace unos minutos. No lo necesitan ahorita, a menos que puedan descargarlo y tenerlo ahí en sus computadoras. Pero este libro es un libro viejo que se usaba para preparar alumnos para el TOEFL y todavía sirve, es práctico. De hecho, algunas preguntas que vienen en este libro del ejercicio y de los exámenes muestra vienen en los TOEFLs reales, los actuales. Porque como que la empresa ETS, que se encarga del TOEFL, tiene como un banco de preguntas y ya nada más como aleatoriamente van eligiendo las preguntas que van en el TOEFL. Así que a veces aparecen
preguntas de este curso en el TOEFL y eso es bueno porque nada más te recuerdas y contestas. Ok, aquí está la tabla de contenido y hay una sección de listening. La sección de listening, si bien tienen muchos skills, que llega hasta la skill 34. Hay 34 habilidades para que ustedes puedan mejorar su listening, pero no vamos a hacer las 34 habilidades. Vamos a tratar de hacer unas 11 habilidades y esas 11 habilidades van a ser las primeras habilidades, las habilidades uno 2 3, las primeras de cada sección. Como les he dicho, la sección de listening tiene 3 secciones. Vamos a hacer las primeras de cada sección y vamos a hacer las primeras porque cuanto más arriba está la habilidad, por ejemplo, la habilidad uno 2 y 3, cuanto más arriba está la habilidad, más frecuentes están ese tipo de preguntas en el TOEFL. Mira, así son las habilidades. La habilidad uno les enseño cómo enfocarse en la última línea de lo que escuchan. Esa es una habilidad. Esa habilidad es la más importante de todo el listening. Probablemente cosas donde te tienes que enfocar en la última línea, probablemente habrán unas 4 o 5 preguntas de esto en el TOEFL. Y para las habilidades tal vez 34 o 33, tal vez ni hay una pregunta de eso, tal vez una, tal vez, porque cuanto más arriba en la lista están, más importantes son esas habilidades. Así que si hacemos las 11 más importantes del TOEFL, eso probablemente ya es como el 80% de todo el examen, ya, y lo habrán visto aquí en este curso y estarán listos para eso. Así que solo haremos lo más importante, lo que más resultados les va a dar. Y así va a funcionar con todo, no solo el listening, con la parte de gramática y la parte del reading. Vamos a hacer las más importantes para que estén más preparados para el TOEFL. ¿Ok? Fíjense que hace rato estaba analizando sus resultados del TOEFL, lo que me mandaron, y les quiero compartir los resultados. Claro, si me dan permiso, no importa que comparta aquí sus puntos y todo eso. ¿No? Yo siento que salí tronadísimo. A ver. A ver, aquí vienen los números que escribí son las que les salieron mal. ¿Ok? A Diana le salieron estos mal, a Israel estas, a Carlos estas y a Jesús estas. ¿Ok? Entonces, metí estos números a ChatGPT. Dije, oh, ChatGPT, ¿cuáles son los más comunes aquí? Y esos son los más comunes. Todos ustedes les falló la número 15, 34, 37 y 40. A tres de ustedes, el 3, 6, 28, etcétera. Dos de ustedes, 10, 30 y a solo uno les fallaron estas. Entonces, vamos a hacer las habilidades más importantes de la parte de estructura, como la uno 2 y 3 tal vez 4 y 5 y aparte estas que fueron las que casi todos reprobaron. Vamos a incluir, bueno, por cierto, cada pregunta tiene como una habilidad que podrías estudiar para ya no fallar ese tipo de pregunta. Por ejemplo, la número 15 es practicar la habilidad 18. Yo sé que no conocen la habilidad 18, pero la vamos a ver, porque ya contestando o viendo la habilidad 18, ya nadie le fallaría una pregunta que es como el tipo de pregunta que era la número 15. Igual, bueno, esas son las habilidades. Ya convertí todas las preguntas que les fallaron a las habilidades que tenemos que repasar, que son estas habilidades, la 18, 50, 47, todas esas. Y bueno, así le vamos a hacer para las tres secciones
Les voy a mandar un examen diagnóstico antes de que empecemos. Veo que lo pueden hacer ustedes en 2 días y ya con eso podré ver qué es lo que más les falla para primero hacer lo más importante, que son las primeras habilidades, y también las habilidades que más les falla como grupo. Ya con esa combinación, pues pueden entrar al examen real con más confianza. ¿Ok? Bueno, hay que empezar con las habilidades. ¿Ok? Vamos a empezar con la parte de estructura. Si tienen sus libros, ábranlos a la página 200, page 200. Si no, no pasa nada. Ahorita voy a mostrar el libro aquí en la pantalla para que lo puedan ver. Ya si pueden para la próxima semana tener el libro ya descargado y en sus computadoras, sería genial. Página 200, que en el PDF sería 218. Ok. La primera habilidad, la habilidad más importante de la segunda sección del TOEFL, la parte de estructura, es be sure the sentence has a subject and a verb. Asegúrate de que la oración tenga un sujeto y un verbo. Yo voy a ir anotando cosas acá en el lado izquierdo. Si pueden, por favor, también apunten lo que yo apunto, porque todo va a ser importante. ¿Está bien si escribo así? ¿Sí se puede ver? ¿O está muy pequeño? Sí. Yes, Jesús, yes. Carlos, Rafael, Israel, yes. Good. Ok. Sí, se ve bien. ¿Alguien sabe qué es un sujeto? ¿Un subject? ¿Qué es? Es como Uh, el elemento sobre el cual recae la acción, perdón, el elemento que realiza la acción del verbo, que se señala en el verbo. Ah, ok. Sí, a veces el sujeto hace la acción, pero no siempre. Por ejemplo, si yo digo Jesús fue asaltado, ahí ya no harías tú la acción. Pero en la mayoría de los casos sí, el sujeto hace la acción. Eso es muy bueno, buen punto de referencia. ¿Alguien más? Rafael, Israel, ¿quieren adivinar qué es un sujeto o de plano no saben? No, pues en mi idea es de lo que trata la oración, de quién. Ok, exactamente. Eso es un buen punto. Israel, ¿algo más que le puedas agregar? Pues para mí tal vez sería el tú, yo, él, nosotros, ustedes, sería el sujeto o el algo que hace la acción, como dijo Jesús. Ok, ok, sí, sí. Esos son como más como pronombres. Y sí, los pronombres pueden ser sujetos. Eso es cierto. Bueno, es importante que tengan una buena definición para estas palabras, para que sepan cómo identificarlas. ¿Ok? Entonces, quiero que anoten esto. Ah, si lo escribo en inglés, ¿está bien? Y ya les explico en español. Ok. A subject is a person or thing that goes before the verb in sentences and after the first verb in most questions. Lo más importante es la primera parte. Un sujeto es una persona o cosa que va antes del verbo en oraciones. Por ejemplo, yo puedo decir, Jesús eats pizza. Y Jesús es el sujeto. Podría decir, my dog eats pizza. Y en este caso, my dog es el sujeto. Muchas personas piensan que un sujeto es una persona. Y sí, en otros casos, un sujeto es una persona, ¿no? Ah, como, ¿qué sujeto tan alto? Es un buen sujeto, es una buena persona. Pero ya en términos gramaticales, términos lingüísticos, el sujeto es esto, una persona o cosa que va antes del verbo en oraciones. Normalmente
la oración se trata de esa persona o de esa cosa. Y como dice Jesús, en la mayoría de los casos, el sujeto realiza la acción, como Jesús eats pizza, Jesús come. My dog eats pizza, el perro come. Jesús y el perro hacen la acción en estos casos. Pero hay casos donde el sujeto no hace la acción, como en oraciones pasivas, como the pizza was eaten, la pizza fue comida. O tal vez Jesús was eaten, Jesús fue comido. Y ahí, en ese caso, the pizza y Jesús son sujetos, pero sujetos pasivos, porque reciben la acción. ¿Ok? Entonces, eso es muy importante. Un sujeto es la persona o cosa que va antes del verbo en oraciones. Diana, good evening. Buenas noches. Hi, teacher. Good evening. Ok. Ahora, la regla es que todas las oraciones necesitan llevar un sujeto y un verbo. Ahora, ¿qué es un verbo? Es una acción. Una acción. ¿Y qué tal el verbo be? Como Diana is a doctor. ¿Es que es? Porque no es acción. Interesting, right? El ser. Ujú. Yes, yes. So look, a verb is an action, como dice Diana, or a state. Es como una acción o un estado, como en el caso de Diana es doctora, Diana is a doctor, ahí sería como un estado. No necesariamente una acción, porque hay ciertos verbos que no son acciones, como el verbo ser o estar. Yo soy Fernando, no es una acción. Igual el verbo sentir. Si yo digo me siento triste, yo no estoy sintiendo cosas nada más así. Es mi estado. Igual si yo digo hueles rico, no es una acción. You smell good. Smell es un verbo, pero solo es como un estado. Entonces es importante saber la definición real de estas palabras. Un sujeto, la persona o cosa que va antes del verbo, y el verbo es la acción o el estado. La primera regla de, de la parte de estructura es asegurarse de que todas las oraciones tengan un sujeto y un verbo. Esto es importante porque en español las oraciones no necesariamente necesitan tener un sujeto. Por ejemplo, yo puedo decir, ella es alta o es alta y las oraciones ambas están bien. Y en la oración es alta, no hay sujeto. No dije ella, pero está bien. Si me refiero a una mujer, está bien decir es alta. Si me refiero a un hombre, está bien decir es alto. Pero en inglés no puedo decir is tall. Eso está mal. Porque, ¿qué le faltaría a esta oración? El Sujeto, sujeto. ¿no? El sujeto. Exactamente. Si me refiero a un hombre, tengo que usar he. Y si me refiero a una mujer, tengo que usar she. A todas las oraciones le tienen que poner un sujeto. Y eso a veces es complicado para las personas que hablan español como primer idioma porque no todas las oraciones llevan sujeto en español. ¿Ok? Ahora, eso es fácil, ¿no? Como en teoría eso es fácil. Bueno, sujeto y un verbo. Pero a veces es difícil captar lo que es un sujeto. Recuerden que es una cosa o una persona. ¿Cómo ustedes dirían, por ejemplo, mm, ayer comí pizza? I Ok, ate, yesterday I ate pizza. ahí pizza. Muy bien. Diana, lo dijiste bien porque pues tú sabes inglés. Pero algunas personas hubieran dicho, yesterday ate pizza, ¿verdad? Porque ayer, yesterday comí, ate pizza, pizza. Pero le faltaría el sujeto, ¿verdad? Yesterday no es un sujeto, es una expresión de tiempo en este contexto, porque en otros contextos sí puede ser un sujeto. Por ejemplo, en la oración, ayer fue hermoso. Ahí podría decir, yesterday was beautiful.
pero hay que tener cuidado porque las expresiones de tiempo pueden ser sujetos o pueden ser solo expresiones de tiempo. Y si solo son expresiones de tiempo, como en ayer comí pizza, ahí sí necesitamos asegurarnos de poner un sujeto para que la oración tenga sentido. Entonces, considerando eso que les acabo de decir, ¿cuál sería la correcta respuesta en esta pregunta? ¿La hago más grande? ¿O la hace un poquito más grande? Mm, A, B, C o D. ¿Cuál sería la correcta? yo creo que sí. La C. Israel, Carlos y Jesús, ¿están de Para mí acuerdo? también, La sí, C. para mí también. Ok, la C es la correcta. Traffic was backed up for miles on the highway. El tráfico estaba atrasado por millas en la autopista. Traffic es correcto, pero hay que hablar. ¿Por qué yesterday no es correcto? ¿Por qué no yesterday? Yesterday puede estar atrasado. No, ¿verdad? No. Mm, this, ahí yo diría como que not a suitable subject, como no es un sujeto adecuado porque no se puede atrasar ayer. In the morning, ¿por qué no puede ser la respuesta? Porque también necesitaba un sujeto. Ok, no es sujeto exactamente. Podría decir in the morning traffic was backed up, pero faltaría la palabra traffic. Sí. ¿Y por qué no es cars? Porque cars también es un sujeto, es una cosa, pero ¿por qué no es cars? Porque cars es plural y hay un was. Exactamente. Cars no concuerda con was. Podría ser cars si Were. fuera were, pero también no tendría sentido, ¿no? Los carros fueron Ujú. atrasados, ya. El tráfico, pero sí funciona ahí, pero cars no. Ok. Bueno, les pregunto por qué no pueden ser correctas, porque si se acuerdan de cuáles son las malas, probablemente les ayuden a acordarse cuáles son las buenas. Ok. ¿Qué tal en esta oración? Recuerden, todas las oraciones necesitan un sujeto y un verbo. Aquí, engineers, creo que sí, el sujeto. Entonces, ¿cuál sería la respuesta correcta aquí? Vi. ¿B? ¿B? Todos están esperando para que Diana conteste. Okay. Yes, Ah, it's sí, B. It's sí. B, it's B. Definitely, definitely. Ya Engineers me voy are a needed. creer mejor. Don't worry, don't worry. ¿Por qué la B es la correcta? La B. Porque hay un sujeto y necesita una acción, entonces la acción es como are needed, Very ¿no? good. Es el verbo. Ya hay sujeto y necesitas un verbo. Are needed es el verbo. Necessary no es verbo. Hopefully no es verbo. Y next month tampoco son verbos. Engineers are needed for work on the new space program. Sería como decir, se necesitan ingenieros para trabajar en el nuevo programa del espacio. Ok, entonces sujetos y verbos. Miren, mi objetivo con ustedes es que veamos 4 habilidades cada día. Siento que con la parte de estructura se va a hacer fácilmente, pero ya podríamos retrasarnos un poquito más con lo de comprensión lectora. Mm. Pero eso va a ser el objetivo, siempre ver 4 habilidades. Y lo bonito es que cada habilidad está relacionada. Como la habilidad 1, si la entiendes, te va a ayudar con la habilidad 2.
La habilidad 2 te ayuda con la habilidad 3. Y así como que son muchos temas, pero todos tienen que ver. Entonces como que les va a ayudar bastante con la memorización en ese aspecto. Vamos a continuar. Aquí hay un ejercicio donde tenemos que identificar el sujeto y identificar el verbo. Luego vamos nosotros a decidir cuáles oraciones son correctas y cuáles son incorrectas. Y luego los demás, más instrucciones. Entonces, primero hay que identificar todos los sujetos y todos los verbos. ¿Sí alcanzan a ver o le hago más grande? ¿Ya? Ok, Yo sí veo. perfecto. La número 1 tiene un sujeto, pero no tiene verbo. Entonces es incorrecta. La 2 es correcta porque can be obtained es el verbo, pero ¿cuál sería el sujeto en esta oración? Schedule. Schedule, yeah. Schedule. Horario, schedule. Es una palabra difícil. Sí, nunca la he podido decir bien. A ver, quiero que digan todos ske, así nomás, ske, Ske. ske. Ske- Y jewel, jewel, schedule, Schedule. Schedule. yeah. Schedule, Schedule. Schedule. very good. Ahora, claro, esta no es una clase de inglés, es una clase de preparación para el TOEFL, pero he visto que si se acuerdan cómo pronunciar una palabra, se acuerdan de lo que significan, la pueden usar más fácilmente, y eso quiero que ustedes hagan también en el TOEFL. Ok. Bueno, ya identificamos el sujeto y el verbo. Hay que hacer lo mismo con la número 3. Número 3, ¿cuál es el sujeto? A job. Job. Good job. Verbo, Mm. No hay verbo. no hay verbo. Entonces la oración es incorrecta. Incorrect. Un trabajo en el turno del día o el turno de la noche en la planta disponible. Le falta el verbo, ¿no? Le falta como está disponible. Number 4, ¿cuál sería el sujeto? New Ya no. computer. The computer program, yes. ¿Y el verbo? Has. ¿Eso es todo? Provide. As Mm, provides. ujú. Ahora, aquí esto es correcto. No, No, no. ¿por qué no? ¿Por qué no? Porque provides bueno, está en presente y debería estar en pasado, en teoría, por el tiempo en el que se está utilizando. Con Muy bien, has. exactamente. Muy bien. Debería ser has, ¿qué? Provided. Has provided. Muy bien, es correcto. Y eso sería como el presente perfecto. Present perfect. El presente perfecto es cuando combinamos have o has con un pasado participio. Past participle. Y como dice Jesús, no podemos combinar have o has con un verbo en el presente. Necesitamos un verbo en el pasado participio. ¿Y han escuchado ustedes del presente perfecto? Probablemente hace tiempo, pero sí lo han escuchado. Sí. Ok, perfect. Number 5. The box can be opened only with a special screwdriver. What is the subject? The box. The box. And the verb? Mm. Can be. Can be opened. Is this correct? Es correcto. Sí.
¿Sí? Sí. ¿Sí? Ok, ¿por qué dudaron ahí? ¿Por qué dudaron? Sí es correcta, por cierto, pero ¿por qué dudaron? Yo dudé un poquito por la posición del only. O sea, como que me hace más sentido can only be opened. No sé. No sé si igual es correcto o yo estoy mal, pero me hace más sentido de esa manera. Suena más natural si lo dijeras como the box can only be opened, Ajá. pero escrito está bien así también. Ah, ok. Ok, good. Bueno, es correcta porque el sujeto está ahí y el verbo también está correcto. El sujeto y el verbo concuerdan, así que todo bien. Let's see, Jesús. Number 6, the assigned text for history class, it contains more than 20 chapters. ¿Cuál sería el sujeto? The assigned text for history class Ok. ¿Y el verbo? contains. Contains. ¿Y qué onda con it? ¿Por qué está ahí? Es como No otro sé. sujeto, ¿no? Parecería como otro sujeto. Y eso está bien, tener dos sujetos para un verbo. Mm, All right. Entonces esto es incorrecto. Fácilmente se podría corregir quitando el it. Porque si tienes un sujeto, deberías tener un verbo. Al menos que los sujetos estén conectados con un conector, como and, como Jesús and Rafael have two children. Pero si no hay un conector, no puede haber dos sujetos. Y lo mismo pasa con los verbos. Puede haber un sujeto y dos verbos, pero tiene que haber un conector ahí, como Jesús woke up and brushed his teeth. Ahí está bien. Well, number 7, Rafael. The papers in the waste basket should be emptied into the trash can outside. ¿Cuál es el sujeto? ¿Cuál es el Eh, verbo? paper. The papers. Papers. Ujú. Ujú. ¿Y el verbo? Emptied. Should Should be be empty. empty. Ujú. Ok, muy bien. ¿La oración es correcta o incorrecta? Correcto. Correcta. Ok, muy bien. Chequen esto. Esto está aquí in the waste basket. In the waste basket es como algo complementario, ¿no? En el cesto. El papel en el cesto debería ser como mm, echado al basurero de afuera. Pero in the waste basket, eso está de más. No es necesario esta parte en la oración, pero está bien si está ahí. Solo les pido que, y claro, lo veremos pronto, que no dejen que ese tipo de cosas los confunda. Estos no son sujetos. Si ustedes ven una preposición y después una cosa, o una preposición y una persona, eso nunca será el sujeto. Quiero que anoten esta regla. A ver. Sujetos, well, subjects. Subjects never go after prepositions. Los sujetos nunca van después de preposiciones. Only objects go after prepositions. Solo objetos van después de preposiciones. Y ahorita les voy a decir que es un objeto, porque también es un término importante. Pero para referencia, the wastebasket es un objeto, no sujeto. Number 8, Israel. Departure before dawn on a boat in the middle of the harbor. What is the subject and what is the verb? The subject on a boat. On a boat? No, recuerda que No. la preposición y sujeto, no pueden ir ahí.
Antes de eso. ¿Sabes qué es departure? ¿Sabes eso? No, te estoy Como confundiendo. partida, ¿no? Sí, como la Como punto de salida. partida. Ujú. Ajá. Por eso no sería el sujeto, sí. Sí, sí. Como la salida o la partida, de eso se trata la oración. Entonces, eso sería el sujeto. Pero hay un Ok. problema. ¿Cuál es el problema aquí, Rafael? No tiene verbo. No tiene verbo. It's incorrect. No verb. Pudiera ser correcto si le agregamos un verbo, pero ¿dónde sería? Perdón, pero la partida no podría ser como el verbo partir, de partir. Sí, podría ser partir. O sea, esta palabra puede ser como partida o partir, pero en Ah, este caso se está usando como un sujeto. Como la ok, partida es tal cosa. ok. ¿Qué verbo le falta a esta oración y dónde lo podríamos poner para que fuera una oración completa? Pues pudiera ser como is going to be. Ok, yeah, is going to be o solo is está bien. Ajá. Departure is before dawn on a boat in the middle of the harbor. Yes. La salida es antes del anochecer en un bote en medio del harbor, ya se me olvidó lo que es. Creo que es muelle, en medio del muelle. Sí, creo que sí. Okay. Number 9, Diana. Yesterday found an interesting article on pollution. What is the subject? Mm, Ay, eso está difícil. Yesterday. Yesterday. ¿Ayer encontró? ¿Ayer puede encontrar? Article. Article? No, no, no. Ese fue confusa porque no hay sujeto. Ok, toda la razón. Yes. No hay sujeto. Ujú. Tenemos verbo, que es found. Found. Found es encontrar en el pasado. Encontró. Ayer encontró. ¿Cómo va a encontrar ayer algo? Entonces aquí falta el sujeto. ¿Cuál podría ser el sujeto, Diana? He, she, me. He, she. Cualquier sujeto, ¿verdad? Literalmente. Aquí faltaría. Puede ser yesterday he found, she found, I found, we found. Cualquier persona encontró un artículo interesante de contaminación. Pero sí estaba confusa. O sea, sí te confundí el yesterday. ¿Y verdad que sí? Yes, yes. Ujú. Y es Porque, que, bueno, no sé si a ustedes les pasa, pero como que yo leo la oración y, por ejemplo, en automático, o sea, mi cabeza le puso el I, como que el I found. O sea, yesterday I found. Como que lo leí así corrido y no sé. o sea, no te permitió tu conocimiento previo ver que Ajá, había como un que. error ahí. Sí, sí, sí. Justo, No, no sé. lo Está que raro. dijiste en automático. Pero eso es bueno. Entonces tú sabes cómo debería ser una oración. Entonces sabes cómo detectarlo. Y así es. Es que no había ninguna oración donde le faltaba el sujeto. Esa es la Sí, primera. sí, Pero sí. ya tengan cuidado porque esto podría pasar en el TOEFL, especialmente con las expresiones de tiempo, como last night, yesterday, last week. Be careful. A veces, como les he Pero, dicho, yesterday podría ser un sujeto, pero tendría que tener sentido, ¿no? Por ejemplo, yesterday found, no tiene sentido. Podría ser yesterday was interesting, ayer fue interesante, pero en este caso no, porque no puede encontrar ayer nada. No busca, no puede buscar. ¿Una pregunta? sí, profe, a lo mejor mi pregunta está tonta y voy a atrasadillo, pero me queda duda en lo del sujeto. Por ejemplo, en esa, si el sujeto puede ser una persona o cosa, ¿por qué en esa no podría ser, por ejemplo, el artículo o en el anterior el bote, el sujeto? Muy, muy buena pregunta. Ok. No es una pregunta tonta, ¿eh? Ninguna pregunta tonta es aquí. La razón Gracias. es que un sujeto es una persona o cosa que va antes del verbo en oraciones. Entonces, todo lo que esté después de found ya no es sujeto, es imposible, porque tiene que ir antes.
el sujeto. Ok, entiendo, gracias. Gracias. Pero fíjate, eso va a ser el segundo tema, pero te voy a adelantar ya que estamos hablando de esto. Vamos a hablar de los objetos. Anoten esto, por favor. Objects are people or things that go after the verb in sentences and questions. Well, and most questions. They usually receive the action. Ok. El objeto es la persona o cosa que va después del verbo en oraciones y en la mayoría de preguntas. Los objetos normalmente reciben la acción. Por ejemplo, si yo dijera, I ate the cake, me comí el pastel, ahí el objeto, ¿cuál sería? Cake. The cake is the object. Y si yo dijera, the cake ate me, ahora si fuéramos en un mundo imaginario, ¿cuál sería el objeto? Me. Me, yeah. Me es el objeto porque en esta oración yo recibí la acción. La palabra me va después del verbo, así que me es el objeto. Entonces, prácticamente sujetos van antes del verbo, objetos van después del verbo. Y eso no significa que objetos solo son cosas, pueden ser también personas, en términos gramaticales. Y creo que ya sabiendo eso, ya te va a ir bien. Ok, gracias. De nada. Todas las oraciones necesitan un sujeto y un verbo. Algunas llevan objeto, pero no es como un requisito que tenga un objeto todo. Por ejemplo, hay ciertos verbos donde es imposible poner un objeto, ¿no? Por ejemplo, si yo digo, yo corrí, I ran. Es imposible poner un objeto porque ¿quién recibe la acción? Nadie. Igual si yo digo, lloré, I cried, nadie recibe la acción, solo yo hago. Entonces, ciertos verbos requieren de un objeto, como el verbo like. No puedo decir I like nada más, me gusta. Tienes que poner algo después de like. I like it, I like them, I like her, I like him. En esos casos, si el verbo requiere de un objeto, pues pones el objeto, pero no todos son así. Por eso no es necesario poner un objeto en todas las oraciones, pero sí un sujeto y un verbo. Subjects and verbs. ¿Ok? Ok. La última. Number 9. Yo tengo una duda, Adelante, Rafael. con las preposiciones, o sea, no recuerdo qué es. ¿No quieres hacer una preposición? No, ok, no te preocupes, no te preocupes. Si me das permiso, terminamos la 10 y empezamos a ver lo de las Ah, ya vi. preposiciones. Ah, ok, ¿Sí? ya. Sí, sí. No te preocupes. Number 10. Let's see. Bueno, cualquiera de los tres. The new machine is processes 50% more than the previous machine. ¿Cuál es el sujeto? The new machine. The new machine. The new machine. And the verb Processes. Processes. is processes. Algo está mal ahí, ¿no? Como que es processes. Mm. Tiene sujeto, pero tiene dos verbos, ¿verdad? Eso está mal. Automáticamente. La nueva máquina procesa 50% más que la máquina previa. This is wrong. Para hacerla correcta, ¿qué teníamos que hacer? Pudiera quitarse el is o incluso, bueno, yo creo que is processing. O sea, se pudiera Ponerlo en gerundio. gerundio. Yeah, exactamente. Podemos eliminar
processes por completo o cambiarlo en verbo ing, ¿no? La Sí. nueva máquina es 50% más, bueno, no es, ¿verdad? Sería raro. Hombre, Tenemos que está eliminar el procesado. is, yes. O cambiar, hay muchas maneras de corregir esto, pero tener dos verbos así en tercera persona singular está mal. Si pones el verbo be con otro verbo, el otro verbo debería decir ing o igual un pasado participio, pero no un verbo en el presente o tercera persona singular. Ok. Entonces, la primera regla es que todas las oraciones en inglés llevan un sujeto y un verbo. Y eso no solo es para el TOEFL, ¿eh? Eso es para el inglés en general. Todas las oraciones llevan un sujeto y un verbo. Claro, hay como excepciones, como si estás dando tú una indicación, una orden, por ejemplo, levántate, wake up. Ahí pues no hay un sujeto, ¿verdad? Pero si estás diciendo algo que no es una orden, no es como una sugerencia o algo así, necesita llevar un sujeto y un verbo. Bueno, continuamos. ¿Preguntas? ¿Questions? Mm. Ok, Todo bien, gracias. excelente. Ok, Rafael había preguntado, ¿qué es una preposición? Let's see. Jesús, ¿podrías leernos esto? Tu micrófono está apagado. Sorry, me de acuerdo. An object of a preposition is a noun, pronoun, gerund, or noun clause that comes after a preposition such as in, at, of, to, by, behind, on, and so on to form a prepositional phrase. Ok, The continúa. example, ¿mande? Continúa. Okay. After his exams, Tom will take a trip by boat. This sentence contains two objects of prepositions. Exams is the object of the preposition after, and boat is the object of the preposition by. An object of a preposition can cause confusion in structure questions on the TOEFL test, because it can be mistaken for the subject of a sentence. Ok, thank you, Jesús. Bueno, voy a explicarles como en partes lo que él acaba de leer, porque esos son términos muy sofisticados. Primero, les quiero hablar de un poquito más de los objetos. Objects can also go after prepositions, ¿ok? Los objetos también pueden ir después de preposiciones, como aquí. His exams va después de after. After es una preposición. Entonces, los objetos pueden ir después de verbos, como I ate the cake, o pueden ir después de preposiciones, como after his exams. Ahora, ¿qué es una preposición? Prepositions are words that show the relationship between a noun or pronoun and other parts of a sentence. They usually, well, prepositions usually tell us where something is, when something happens, or how things are related. Voy a tomar una captura. Ah, sí, antes de que continúe, una interrupción breve.
aquí en Acapulco, como apenas pasó el huracán, a veces tenemos fallas con el internet. Así que si de repente ven que falla mi video o mi friseo, denme 1 minuto, 2 minutos y me conecto a mis datos en mi teléfono. ¿Ok? Ok, una preposición es una palabra que enseña la relación entre lo que va después de la preposición y todo lo demás en la oración. Normalmente la preposición nos dice dónde algo está, cuándo algo pasa o cómo las cosas están relacionadas. Unos ejemplos de preposiciones, las más comunes del inglés siento yo que son el in, on y at, son las más comunes, pero también está el of, el to, el by, behind. Hay demasiadas preposiciones. De hecho, hay una página en este libro con todas las preposiciones que existen en inglés. Déjenme encontrar la página y ahorita les digo cómo encontrarla. Tal vez le tomo una captura y se las mando, ¿ok? Pero mientras, para este ejercicio yo les voy a decir cuáles son las preposiciones para que las agreguen a sus listas de preposiciones y les voy a decir por qué necesitan tener cuidado con esto. ¿Se acuerdan del el ejemplo que les di con ayer? Por ejemplo, yesterday was beautiful, creo que había dicho. O yesterday, esto creo que no era, pero me lo voy a inventar. Yesterday I ate pizza. En la primera oración, yesterday es el sujeto. En la segunda oración, I es el sujeto. Y yesterday es solo una expresión de tiempo. Ahora, eso ya lo vimos porque importa. Hay muchas palabras que son como yesterday, que solo son expresiones de tiempo y llevan una preposición. Por ejemplo, ¿cómo diría yo en la mañana tomé vitaminas? In the morning. ¿Cómo sería eso en inglés? I took vitamins. I took vitamins. Exactamente. In the morning, I took vitamins. Eso está bien. Pero hay personas que lo van a traducir palabra por palabra y van a decir cosas como in the morning, took vitamins. Pero in the morning no es un sujeto. Le faltaría el sujeto y tendríamos que poner I, como dice Jesús. I took vitamins. Esto es importante. Yo sé que es muy obvio para ustedes porque acaban de ver la lección de los sujetos y todo eso. Pero eso es importante porque puede parecer que la palabra in the morning es un sujeto porque lleva una cosa que es the morning. Pero como les había dicho, lo que vaya después de una preposición no es, no es un sujeto, porque los sujetos nunca van después de preposiciones. Entonces, aquí tenemos una cosa, the morning, y aquí tenemos otra cosa, I. Solo una es el sujeto, y es I, porque the morning va pegado a in, y esto es un objeto, the morning. Entonces, todas las palabras que ustedes vean después de verbos o después de preposiciones como in son objetos, objects. ¿Ok? Los objetos van después de verbos y después de preposiciones. Y si es un objeto, no es un sujeto. Suena obvio, pero ahorita en práctica va a ser un poco confuso. Miren, vamos a hacer este mismo ejercicio
donde subrayamos una vez el sujeto, dos veces el verbo, pero ahora vamos también a circular las frases preposicionales. Ahora, una frase preposicional, no se espanten, es solo una preposición y un objeto. Preposition plus object equals prepositional phrase. Frase preposicional es solo la proposición y un objeto, como in the morning. Este es un ejemplo porque lleva la preposición in y el objeto the morning. También at night. At, preposición, night, objeto. Vamos a circular las prepositional phrases, las frases preposicionales. En la número 3, la primera frase preposicional es at the neighborhood flower shop, ¿verdad? En la florería del vecindario. ¿Cuál sería el sujeto? Flowers. Flowers. Hay otra frase preposicional. In. In y qué? Quantities, ¿no? In y la cosa, que sería quantities. Of a dozen or half a dozen. Otra vez, of es una preposición y una docena o media docena es una cosa. Entonces, la preposición combinado con la cosa es una frase preposicional. Ahora, ¿por qué importa una frase preposicional? Hay personas que confunden la frase preposicional con el sujeto. Como les había mencionado en uno de los ejercicios de arriba, la frase preposicional es solo un complemento, no es necesaria para la oración. Si quitáramos todas las frases preposicionales, la oración debería tener sentido, como en este caso. En este caso, el verbo es can be delivered. Can be delivered. Y si elimináramos todo lo que acabo de circular, sería solo flowers can be delivered for free. Las flores pueden ser entregadas gratis. Y la oración tendría sentido. Porque una frase preposicional lo único que hace es decirnos de dónde algo es, cuándo algo pasa o cómo las cosas son relacionadas. Entonces, at the flower shop es diciéndonos dónde está. En quantities nos está diciendo mm, como la relación entre las flores y lo que puede ser entregado. Y lo mismo pasa con of a dozen or half dozen. Todo esto at the neighborhood flower shop y of quantities, of a dozen or half a dozen, todo eso es solo para rellenar la oración y para que tenga más detalles, pero no se confundan. Cuando ustedes vean una preposición, debería haber una cosa y eso no va a ser el sujeto. Debería haber otra cosa o otra persona y ese va a ser el sujeto. Okay? So number 3 is correct. Vamos a hacerlo ya un poquito más lento para asegurarme de que todos entiendan esto. Number 4, Jesús. What is the subject? The progressive reading methods. Thank you. The progressive reading methods. Is there a verb? Mm,
are given Are given. Thank you. And the prepositional phrases at this school. at the school. And one more. No. Yes, right here. Yeah. For the improved test scores. Okay. Yeah. Porque for también es una preposición, ¿ok? Vamos a anotar eso aquí en esa lista. Okay. Agregarle for a la lista de preposiciones. Entonces tenemos un sujeto y un verbo. Aquí el sujeto es plural y eso tenemos are. Are es para sujetos plurales. Entonces, ¿la oración es correcta o incorrecta, Jesús? Mm, Are giving sería lo correcto, ¿no? ¿O ¿Con no? ing? No, Sí. está bien are given. Está bien are given. Ujú. Ok. De hecho, te explico. Ujú. El are es el verbo be, ¿no? Como is, am, are. Se puede combinar el verbo be con un verbo ing, como giving, o con un pasado participio, past participle, are given. Cuando es con el pasado participio es pasivo, como en este caso, los métodos progresivos de lectura, sería raro decir, están dando crédito, eso es raro, pero de manera pasiva sí funciona. Se les está dando crédito a los métodos progresivos. Entonces está bien que sea con el pasado participio para que tenga ese sentido pasivo. Luego les enseño eso de la voz pasiva, pero todo esto está bien. Entonces aquí sería correcto. Correct. La oración en español sería como se les está dando crédito a los métodos progresivos de lectura en esta escuela para mejorar el puntaje de los exámenes. ¿Ok? Good. Rafael, en el número 5, dime cuál es el sujeto, el verbo y cualquier frase preposicional. El verbo has been practicing. ¿Ok? Ha estado practicando. Perfecto. ¿Cómo se llama? La preposición for the last 3 years For the last 2 years es la única. at various hospitals Es la única. Ajá, falta ahora, ¿no? in the country. The country. Muy bien. So, por los últimos 3 años, en varios hospitales del país, ha estado practicando medicina. ¿Está bien? Falta el verbo, digo, el sujeto. El sujeto, exactamente. ¿Y cómo podríamos corregir esta oración, Rafael? Mm, It, It has been practicing medicine. It no, is, it es para una cosa, una cosa no puede practicar medicina. puedes agregar he o algo. He, ¿verdad? He o she, tal vez. He or she has been practicing medicine. Ok, exactly. Y a esto me refiero, en el TOEFL les puede parecer algo así, donde se ve bien, si lo traduces a español directamente se ve bien, se escucha bien, pero ya como en la estructura le faltaría ese sujeto. Una Nombres. pregunta. Sí, sí, Israel. In the country o country no podría ser el sujeto también, porque está antes del verbo. Podría ser el sujeto por esa razón, pero está la preposición in. In es Ok, una preposición y ya, si hay una cosa o persona después de una preposición, eso automáticamente no es el sujeto. Porque ok.
Recuerden que lo que hace una preposición más la cosa es decirnos dónde algo pasa, cuándo pasó o cómo esa cosa está relacionado con todo lo demás, pero no es lo que hace la acción y que recibe la acción, lo que sería un sujeto. Un sujeto hace la acción o recibe la acción y va antes del verbo. Ok. Very good. Además, mi pregunta para ti, Israel, es ¿quién estaría practicando medicina en esta oración? ¿El país? ¿El hospital? ¿Los 3 años? No, no faltaría ahí alguien, ¿no? Ujú. Very good. La C, Israel. Ujú. Dime In cuál the es past sujeto, career, verbo y frase preposicional, por favor. Perdón. ¿lo leo o no lo leo? Yeah, adelante. Sí, Go ahead. ok. In the past career, in politics was not considered acceptable in some circles. Okay. Eh, frase preposicional, in the past career. Very good. In the past, nada más. In the past. Okay, in the past, in politics, In politics. and in some circles. In some circles. Very good. Subject, verb. Verb, consider acceptable. Todo esto. Mhm. Okay. Subject, A career. a career. Very good. The sentence is correct or incorrect? Yo pienso que es correcto. Yeah, es correcto. Esto sería como en el pasado, una carrera en políticas no fue considerada aceptable en algunos círculos. Es perfect. Y si elimináramos todo lo que encerramos, si solo dijéramos a career was not considered acceptable, la oración está bien. Y quiero que piensen así, ¿no? Si elimino esto, la oración tendría sentido. Y si la oración tiene sentido, sin todo eso, entonces es correcta. Pero si no es correcta, entonces, bueno, no es correcta y ustedes ponen que está mal y eligen otra opción. ¿Ok? Diana, number 7. Ok, la voy a leer primero. Shopping in the downtown area of the city, it has improved a lot in recent years. Ok, prepositional phrase in the downtown area. Okay. Good job. Otra of the city. Okay. Ok. Um, verb has improved. Okay. Otra prepositional phrase in recent years. Very good. Mm, In nuestro subject. Sí hay. De hecho, hay demás. Mm, pues, a ver, voy a pensar un tantito. ¿Sería it? It es un sujeto, sí, es correcto. ¿Y el otro? Shopping. Shopping, yeah. Tenemos dos sujetos, un verbo. Entonces, ¿está bien o está mal? Ah, pues está mal. Está mal porque hay dos sujetos y solo un verbo. Sí. No hay ningún conector ahí. ¿Cómo lo podríamos corregir? Pudiéramos.
eliminar it. Exactamente, elimina it. Entonces, comprar en la zona del centro de la ciudad ha mejorado mucho en los últimos años. Okay, good. One subject, one verb. Number 8, Jesús. Read it. Mhm. At the building site, the carpenters with the most experience were given the most intricate work. Okay. Mm, Una de las frases preposicionales sería at the building site. Okay. Mm, The carpenters sería el subject, el sujeto. Okay, very good. Mm, mm. Were given sería el verbo. Okay. Mm, También with es una preposición. with, Por si gustan anotar eso. With es una preposición. ok. Sería entonces with the most experience, sería el otra frase preposicional. Exactamente. Mm, Correct or incorrect? The most intricate. Sería correcta. Ujú, Correcta. sería correcta. Yeah. En ese sitio de construcción, los carpinteros con más experiencia se les dieron el trabajo más intrínseco. Ujú, ujú. Very good. Lo último sería un objeto, ¿verdad? The most intricate work. Ujú, Exactamente. Objeto del verbo. ajá, objeto. All right, very good, very good. Yes. Bueno, usando la número 8 como referencia, the building site es un objeto, pero es el objeto de la preposición. Igual, the most experience es un objeto, pero es el objeto de la preposición with. Y the most intricate work, como dice Jesús, igual es un objeto, pero es el objeto del verbo. ¿Ok? Entonces hay objetos de preposición y objetos de verbos. Number 9, Rafael. For the fever and headache, took two aspirin tablets. The preposition for the fever and headache, Okay, the verb took y no tiene sujeto. very good. It's incorrect. ¿Cómo lo corregirías tú? Le agrego I or he. Very good. Yeah, I or he. Cualquier sujeto, ¿no? I, he. Para la fiebre y el dolor de cabeza, yo tomé 2 aspirinas. Number 10, Israel. Mm. Voy. Creo que la puedo subir un poquitito, es que me la tapa mi barra de... Sí, 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 claro. Ya, gracias. The report with complete documentation was delivered at the conference. La frase preposicional sería the report. The report. Y... No exactamente. No, no. Perdón. Ok. Porque the no es una preposición, ¿ok? Ajá. No es Sí, preposición, es perdón. artículo. Entonces, ese sería el sujeto. The report sería sujeto, yeah. With complete, sí sería una frase preposicional. Ajá, ¿hasta dónde? With complete documentation. With complete documentation, okay, good. Oh, se me fue. Verbo Was delivered. was delivered. Y Y la tienes otra otra sería at the conference. at the conference. Very good. Correct or incorrect? Correct. Correct. Good. Ok. Entonces, ¿cuál es la habilidad número 1?
La regla número 1 del inglés. Todos los sujetos llevan, todas las oraciones llevan, ¿qué? Sujetos. Sujetos y Verbo. Verbo. verbos. Very good. Los objetos son opcionales. Están ahí nada más como extra. Claro, algunos verbos lo requieren, pero la mayoría no. Un objeto, ¿dónde se encontraría en una oración? Antes del verbo. No, objeto. Objeto después. Después, Después del verbo. ¿O después de qué? Prepo. Posiciones, exactamente. Sujetos van antes de verbos. Sujetos van antes. Objetos van después de verbos o después de preposiciones. Un objeto no se puede confundir con un sujeto. Y es importante porque todas las oraciones en inglés llevan un sujeto. Y ese va a ser un tema muy grande en el TOEFL. Tienen que saber cómo identificar el sujeto y el verbo. Ok. Ahora, hay algo que hace esto aún más complicado. Está raro esto. Un momento. What in the world? Bueno, ya saben lo que es un sujeto, ya saben lo que es un objeto, ya saben dónde pueden encontrar el sujeto antes del verbo, y ya saben dónde encontrar el objeto después del verbo o después de la preposición. Y saben que no pueden confundir el objeto con el sujeto. Todas las oraciones necesitan un sujeto y un verbo. Ahora, hay una cosa que también puede confundirlos un poco, que tiene que ver con eso del sujeto y el objeto. Y es lo que se conoce como appositives. Appositives are words or phrases that refer to a subject or object. Los apositivos son palabras o frases que se refieren a un sujeto o un objeto. Por ejemplo, si yo dijera Israel, el doctor más alto del mundo, trabaja en México. Aquí tenemos a Israel y el doctor más alto del mundo, que se refiere a Israel. El doctor más alto del mundo sería como el apositivo, porque es una frase que se usa para referirse a el sujeto. Eso es un apositivo. Ahora, el apositivo puede ser confuso en el TOEFL porque se puede confundir como el sujeto. Por ejemplo, en esta oración de George is attending the lecture. Aquí tenemos George con una coma antes y una coma después. Entonces se entiende que cuando hay dos comas es porque es un apositivo. Entonces, ¿cuál sería la palabra o la frase que nos hace falta ahí en esa oración?
right now, happily because of the time, or my friend? Happily. Happily. Casi, casi, casi. Podría ser happily si fuera así. George is happily attending the lecture. Pero hay comas, hay comas ahí. Entonces hace falta algo. Tenemos el apositivo, pero falta Right now. Right la now. cosa o la persona a quien nos estamos refiriendo. My friend. My friend, yes. My friend, George, is attending the lecture. Mi amigo, Jorge, está en la lectura. Ahora, la A se ve como que podría ser correcto. Y sí pudiera ser correcto si no fuera por la segunda coma. Si fuera así, right now, George is attending the lecture. Esto sería perfecto. Pero hay una coma después de George. Ahora, aquí lo que está cambiando todo es una coma. Les digo por qué eso es importante. Si hay dos comas, significa que tenemos un positivo. Tenemos una frase o una palabra que se refiere a otra persona, a otra cosa. Entonces, necesitamos a una persona o una cosa para que el apositivo funcione, porque el apositivo solo se refiere a la persona o la cosa, pero no es la persona o cosa. Y es por eso que right now no está bien, porque right now no es lo mismo que George. También happily no es lo mismo que George. Because of the time no es lo mismo que George, pero my friend sí es lo mismo que George. Entonces, si ustedes ven dos comas, no es, sí es, pero no es el sujeto. Sí es el sujeto porque se refiere al sujeto, pero todavía falta decir o escribir el sujeto, falta tenerlo ahí. Pero eso normalmente falta eso solamente pasa con con las dos comas, pero no todos los apositivos llevan dos comas. Por ejemplo, si yo dijera el doctor más alto del mundo, Israel, trabaja en México. Eso también es un positivo, porque el doctor más alto del mundo se refiere a Israel. Entonces, los apositivos normalmente tienen dos formas, dos formas. Y por favor, anoten esas estructuras. La primera forma es sujeto, subject, más coma, más apositivo, más coma, más verbo. Como en la primera. En la primera tenemos el sujeto Israel, después la coma, después el apositivo, el doctor más alto del mundo, después otra coma y después el verbo trabaja. Esto en inglés sería Israel, the tallest doctor in the world, works in Mexico. Y el segundo tipo de apositivo es donde solo lleva una coma. Normalmente es el apositivo, a positive, más una coma, más un sujeto, más un verbo. Como the tallest doctor in the world, Israel,
works in Mexico. El apositivo no es sujeto. Solo se refiere al sujeto. En estos ejercicios que vamos a hacer, va a ser fácil identificar el apositivo y el sujeto. Pero en el TOEFL también vamos a hacer ejercicios del TOEFL, ejercicios reales. En el TOEFL va a ser un poco más complicado porque ustedes tienen que elegir qué palabra va ahí. Y si ustedes ven así una coma, dos comas, probablemente tiene algo que ver con los opositivos y tienen que tener cuidado ahí para saber cuál sujeto elegir. Ok, miren, en este ejemplo 2 estamos hablando de Sarah. Sarah rarely misses her basketball shots. Sarah, A, B, C, or D. An excellent basketball player. An excellent basketball player is. Sarah is an excellent basketball player or her excellent basketball play. ¿Qué es lo mismo que Sarah? A. A, right? An excellent basketball player. Ahora, claro, en inglés así conversacional suena raro decir eso, ¿no? Una excelente jugadora de básquetbol. Sara casi nunca le falla sus tiros. Suena raro, pero escrito esto está bien. Normalmente usamos los apositivos para decir más cosas de esa persona, para detallar más a la persona o detallar más a la cosa. La B no es correcta porque tiene un verbo. El apositivo no solo es una cosa, una persona, no es una acción, así que el verbo está mal. La C está mal porque tiene toda una frase. Sarah is an excellent basketball player. Y estaría bien si esto fuera un punto, porque siguen dos oraciones separadas. Sarah es una excelente jugadora de básquetbol. Sarah casi nunca le falla sus tiros, pero no es un punto, es una coma. Y su excelente jugada de básquetbol, una jugada no es lo mismo que Sarah, así que no funcionaría. En conclusión, si hay una coma, asegúrense de que lo que ustedes elijan sea lo mismo que el sujeto. Olvídense de todo lo que lleva verbos. Olvídense de que si estoy hablando de una persona y después, olvídense de la opción que es de una cosa, si estamos hablando de una persona. Olvídense de la persona si estamos hablando de una cosa. El sujeto tiene que ser lo mismo que el apositivo. Si ustedes ven una coma o dos comas, asegúrense de que ustedes elijan un apositivo o un sujeto. Let's do this. Let's continue. Aquí lo que vamos a hacer es, vamos a subrayar una vez el sujeto, dos veces el verbo y vamos a circular los apositivos en vez de las frases preposicionales, como en la número 3. En la número 3 tenemos el Valentine's Day y después February 14th. Hay dos comas. Entonces, ¿cuál es el sujeto? ¿Valentine's Day o February 14th? February 14th. February 14th. Close. Close, close, close. Cuando hay dos comas, lo que vaya antes de las comas es el sujeto. Y lo que esté dentro de las comas es el apositivo. Entonces, February 14th es el apositivo. Que no importa, ¿verdad? Podría ser February 14th, coma, Valentine's Day, coma. La oración todavía tendría sentido. Pero cuando hay dos comas, el sujeto va
antes de las comas y el apositivo va dentro de. El sujeto es Valentine's Day y el verbo es is. Is this sentence correct or incorrect? Correcto. Correcto. Perfecto. Yes. El día de San Valentín, el 14 de febrero, es un día muy especial para los enamorados. All right. Jesús, number 4. Read number 4 and then tell me what's the subject, verb, and a positive. Ok. At long last, the chief executive officer has decided to step down. Mm, ok. Has decided es el verbo. Okay. El verbo. Entonces, mm, the chief executive officer es el apositivo, Okay. Yeah, that's true. That's true. Yeah. pero no hay sujeto. Oh, muy bien. ¿Cómo sabes que no hay sujeto? ¿Por qué no at long last? Por at long last, porque ese no sería como. No, no, es que no tiene sentido que esté ahí antes de. No, no tiene sentido para mí no tiene sentido esa expresión. Porque at long last no es lo mismo que Chief Executive Officer, right? Ujú, exacto, sí. Exactamente. ¿Esa no sería una preposición? At long last. Ujú, Sí, sí, sí. sería una prepositional phrase, exactamente. Ujú, Entonces, como no es sujeto, faltaría el sujeto, ¿verdad? ujú, sí. Tal vez un nombre, tal vez, I don't know, Israel Andrade, the Chief Executive Officer, has decided to step down. Ujú, Ahí sí, pero faltaría el sujeto. Esa es una manera de corregirlo. También si no estuviera ahí la segunda coma, pues, estaría bien. Por fin, el CEO ha decidido bajarse del puesto, ujú, pero tiene dos comas, así que se significa que lo que está entre las comas es un apositivo y necesitamos un sujeto para referirnos a ese apositivo. Good. Thank you. Rafael. ujú. Tonight's supper leftovers from the last night did not taste any better tonight than last night. Mm, el verbo es taste, Ok, sería todo did not taste. no taste. Ujú. El positivo leftovers from the last night. Yeah, leftovers from last night. Las sobras de anoche o lo que sobró de anoche. Y, y no sé si eso cuenta como sujeto. No, Tonight tonight. supper. ¿Sabes qué es supper? No, es no. Supper es como una... Es que también batallo yo con esta palabra. ¿Cómo se le dice a la comida que es después de la cena? Como un cerealito, un pancito antes de Una dormir. merienda. Merienda, ¿verdad? Un supper es como una merienda. Sí. Y ahí dice, la merienda de esta noche, lo que sobró de noche, no sabe mejor esta noche que anoche. Es una razón muy rara, ¿no? Pero, ¿está correcta o no? Sí. Yes. Es correcta porque hay un sujeto, tonight supper, y un verbo, de not taste. Y aparte de eso, el sujeto concuerda con el apositivo, porque la merienda de esta noche, lo que sobró de anoche, es lo mismo. Okay. Number 6.
Israel. The only entrance to the closet, the door was kept locked at all times. Em, el verbo sería kept locked, Yeah, was kept locked. was locked. ¿No? El sujeto sería the door Good job. y el apositivo sería the only entrance to the closet. La Y única la entrada a pareja. la closet, Ah, la puerta se mantuvo cerrada a todo tiempo, o en todos tiempos. la, la preposición también se dice o eso no. Sí No, sería. en este caso Ah, no, no, no. está. ¿Correcta o incorrecta? Mm, yo creo que es correcta. Ya, es correcta. Porque la única entrada al closet y la puerta es lo mismo. Y hay un sujeto y un verbo, así que todo bien. Y el sujeto concuerda con el verbo. Así que sí, es correcto. Es correcto. Gracias. You're welcome. Number 7, Diana. Okay. In the cold of winter, a wall heating unit would not turn on. El verbo sería would not turn on. Ujú. No aprendería. Nuestro appositive sería a wall heating unit. Ujú. Una unidad de calentamiento. Calentador. Y nuestro subject. mm, ¿Cuál subject? sí, no tenemos subject. No tenemos subject. Muy bien. In the cold of winter debería ser un subject, Mm, pero no es lo mismo que a wall heating no. unit. Yes. Entonces es incorrecto. ¿Cómo lo corregirías tú? Um, Yo lo que quería es eliminar la segunda coma. Así ya no necesitamos una positivo. Pero también podrías decir, no sé, my Mirage, mi Mirage, a wall heating unit would not turn on. ¿No? ok, Ahí funcionaría. Que Mirage y wall heating unit podría ser lo mismo. Todo depende ya de cómo tú lo quieras corregir. ok. Okay. One more, Jesús. The new tile pattern. The new tile pattern, yellow flowers on a white background, really brightens up the room. The new tile pattern es el sujeto. Okay. Yellow flowers on a white background es el apositivo. Ujú. Brightens up o really brightens up es el verbo. El objeto sería the room Okay, muy y bien. está bien escrita porque tiene pues todo. Tiene todo. Ok, muy bien. Tiene el sujeto, tiene el verbo. Ujú, El sujeto es lo mismo que el apositivo. Ya, ujú, ujú. correcto, correcto. Ok, muy bien. Bueno, sí, hay que terminarlo. Rafael, number 9. The high power computer was the most powerful machine in of its type. Was finally diet for use. Ah, Ok. deja- el verbo rediet, rediet Ok. was finally Was finally readied. ready. Ya. Finalmente fue preparado para uso, básicamente. And el sujeto de the high power computer. Ya.
y el positive de most powerful machine. Ok. Ahora, tenemos todo, ¿no? ¿O no? Sí. ¿Sí? ¿Seguro? No, falta el... Ah, no, sí, sí. Ok. Sí, tiene todo. Miren, miren, aquí te muestro la fórmula otra vez. Aquí está. No El, tiene el con. sujeta. Ajá, exactamente, a eso iba a ir. Tiene el sujeto, la coma, apositivo y otra coma y un verbo. No, falta la coma. Ujú. La primera, ¿verdad? Es lo único Sí. que falta. Esto lo hace incorrecto. Sí, porque debería ser la computadora con mucho poder, la computadora más poderosa de su tipo. Finalmente fue preparada para uso. Y pues no hay esa coma. Sí hay un positivo, pero para que haya un positivo así en medio, debería haber dos comas. Y no lo hay. ¿Ok? O sea que en esa frase lo único que falla es que falta una coma. Una coma, sí, es correcto. Falta una Y eso coma. es lo que nos tenemos que fijar para el examen. Sí, sí, sí. Pero no suena complicado. Y bueno, sí lo es, sí lo es. Pero los estoy preparando, ¿no? Y ahorita vamos, bueno, no ahorita, en la próxima clase vamos a hacer un ejercicio que es como simular un TOEFL real, pero solo con esas tres habilidades. Tres o, tres o cinco, las primeras tres o cinco. Y ya verán por qué a veces eso es un problema, la coma. Y ahí podrán ver cómo contestar las preguntas. Y lo repasaremos todo junto. Pero sí, lo único que faltaba ahí en la 9 era la coma. And Israel, la 10. Ok. A longtime friend and confidant, the psychologist was often invited over for the Sunday dinner. Em, Ahí yo creo que lo positivo sería a long time friend and confident Okay, y el sujeto sería the psychologist. okay. El verbo sería was often invited Vamos a open invite, okay. Y está bien. y ya no, falta algo. Ya, Ya, ya. Solo el sujeto, ah, verbo y el apositivo. yo creo que está bien. Sí, está bien. Tenemos nuestro apositivo y la coma. Cuando el apositivo va primero, una coma está bien. Eso es el sujeto y el verbo y el sujeto y el verbo concuerda. Así que todo bien, todo bien, todo bien. Así que, a ver, Entonces, en resumen, vimos tres habilidades. La primera habilidad, ¿cuál es? Todas las oraciones llevan Sujeto y Sujeto. verbo. sujeto y verbo. La segunda habilidad es tener cuidado con Las frases preposicionales. las frases preposicionales o objetos de preposiciones. Ujú. Y la tercera habilidad es tener cuidado con Los apositivos los apositivos. ¿Y qué son los apositivos? son frases que describen, no tienen que, o sea, tienen que ver con el sujeto. Muy bien. Otra manera de decir qué es el sujeto, ¿no? O referirse al sujeto. Muy bien, muy bien, muy bien. Y bueno, esa fue la primera clase. ¿Ok? ¿Cómo la sintieron? Bastante bien. Good, Diana, Jesús, Estuvo bien. Rafael, Sai, Bien, yes. Me bien. gustó sobre todo porque, o sea, yo tomé un curso de inglés, como le dije, hace mucho y no me acordaba de muchas de estas reglas. O sea, recuerdo que en su momento sí las aprendí, me las evaluaron, pero ya no me acordaba. O sea, era como lo que les decía de que en automático se viene a mi mente cómo es el orden de una oración, pero no recuerdo el por qué o cuál es la regla o cómo podría estar mal. O sea, solo es como que ya está por default. Sí, sí, no, Entonces, entiendo, entiendo. Y está bien, no necesitas acordarte de las reglas, ¿no? Lo importante es usarlo. Pero sí, para el TOEFL, como es más sí. técnico, necesitan aprenderse las reglitas.
Muy bien. Ya voy a parar de grabar y les quiero hacer una